Ecuador el difícil camino a la normalidad democrática. Permítame primero recordar algo que es muy importante cuando se analiza la realidad de un país. Es el ambiente regional en que se mueve ese país. El Ecuador es el centro del mundo, pero no es un país aislado. Es parte de las Américas, y las Américas durante todo el siglo XXI han estado y están bajo el ataque y la presión de la expansión de la dictadura de Cuba, que con la creación del socialismo del siglo XXI con dinero venezolano, en vez de tener una dictadura que era lo que había en 1999, hemos llegado a tener 5. Cuba, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia. Ecuador es el único país que ha salido del sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI. Es un país del que se pone como ejemplo el haber recuperado la democracia. Y en materia de democracia yo quiero hacer un apunte. ¿La democracia es o no es? Es como el embarazo, no hay embarazo a medias, no hay democracia a medias. Y el Ecuador es un país democrático. Es un país democrático desde el momento en el que el presidente Lenín Moreno decidió restituir en el Ecuador los elementos esenciales de la democracia. Porque la democracia en las Américas no es un concepto por definir o algo que está en discusión. Está determinada por un instrumento que es la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3 señala los 5 elementos esenciales, que son el respeto a la libertad y los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la separación e independencia de los poderes públicos, la libre organización política y la celebración de elecciones justas, libres, periódicas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y el Ecuador tiene esos 5 elementos desde que se puso en escena la separación e independencia de poderes, que le costó al gobierno de Lenín Moreno 3 o 4 golpes de Estado. Yo recuerdo el del 2019, cuando tuvo que trasladar la sede de su gobierno de Quito a Guayaquil. ¿Por qué? Porque el enemigo no es lo que ustedes llaman correísmo. Correa y el correísmo son un instrumento, son un mecanismo de una organización de delincuencia organizada transnacional cuyo nomen político es socialismo del siglo XXI y que ahora está siendo identificada en Venezuela como el cartel de los soles y que tiene como liderazgo el grupo criminal más antiguo de la región, que es la dictadura de Cuba, el castrismo, convertido hoy día en castrochavismo. Entonces, en ese escenario, lo que tuvo Ecuador con Correa fue una dictadura de más de 10 años, y lo tienen que decir con claridad. Y las cosas que caracterizaban esa dictadura era la concentración del poder. Correa se proclamó que él era el ejecutivo, el legislativo, el judicial, él era el Estado ecuatoriano, públicamente, documentadamente. Habían presos políticos a los que los miembros del Comité de Derechos Humanos aquí presentes viajaron al Ecuador para tratar de liberar y evitar el mecanismo de tortura que sufrían. Habían exiliados políticos, hubieron asesinatos que hasta ahora siguen en proceso de investigación, hubieron confiscaciones, convirtieron al Ecuador en un narcoestado, batalla que ahora el país libra para salir adelante y para desmarcarse de la condición de narcoestado, para lo que expulsaron a la DEA, al embajador americano, y rompieron todos los acuerdos internacionales que incluían la base de Manta. Hubo fraude electoral, hubo mega corrupción. Ecuador era un satélite de Cuba y Venezuela, y como herencia de todo eso les han dejado lo que se llama el constitucionalismo del socialismo del siglo XXI o el constitucionalismo castrochavista, porque han logrado en el Ecuador lo que no han logrado en Chile, lo que sí han logrado en Venezuela y en Bolivia: instaurar una constitución para la dictadura. ¿Qué es lo que hace? Destroza las instituciones, protege la corrupción, facilita la permanencia indefinida en el poder y favorece el crimen organizado.
Esa es la constitución que tiene hoy día el Ecuador, que les quiero recordar, entre otras cosas, tiene el fabuloso mérito, junto con Venezuela y Bolivia, de ser Estado plurinacional, que no es un concepto vago, es el concepto con el cual tratan de dividir la nación ecuatoriana, en este caso, para facilitar la confrontación permanente como mecanismo de control del país. O sea, ese es el Ecuador que salió de la dictadura a la democracia y que ahora avanza en el difícil camino de la restitución democrática. Y el difícil camino de la restitución democrática tiene que ver con el permanente ataque que el anterior o el próximo gobierno del Ecuador va a sufrir del grupo de delincuencia organizada transnacional operado desde Cuba y Venezuela, ahora con sus gobiernos paradictatoriales, de México con Sheinbaum, antes con López Obrador, Brasil con Lula, Colombia con Petro. El Ecuador está librando una lucha épica por la democracia de las Américas en el marco de la guerra híbrida que todas las democracias son víctimas en este siglo bajo el ataque del socialismo del siglo XXI. Y eso es lo que hay que entender. El camino de la nueva constitución para el Ecuador es el camino de la liberación de los seguros, de las trampas, de las celdas, de los barrotes que ha dejado el sistema dictatorial al Ecuador, y ese es el difícil camino hacia la normalidad democrática que está librando hoy día ese país. Hay democracia en el Ecuador, es una democracia bajo asedio. El Ecuador es el único país que ha salido de las dictaduras del socialismo del siglo XXI y obviamente tiene que seguir luchando para que no los retornen a esa condición de Estado satélite bajo dictadura, con muchos intentos que han habido, entre los que cuentan incluso asesinatos como el de Fernando Villavicencio, que era el candidato favorito para ganar una elección, al que han matado. ¿Por qué? Porque era el denunciante permanente, valiente y documentado de los crímenes del socialismo del siglo XXI por vía de Correa y de su grupo de delincuencia. Me quedo con la sugerencia que he escuchado de los diferentes oradores, que más que una sugerencia es una necesidad nacional para el Ecuador. Tienen que desmantelar el crimen organizado y separarlo de la política. El mayor riesgo que tiene el Ecuador hoy día es que bajo política, partido, correísmo, control de posiciones en instituciones que van desde el Poder Judicial hasta el sistema administrativo del Ecuador, el grupo criminal que detentó el poder en ese mecanismo de intervención del socialismo del siglo XXI sigue teniendo poder. Y la fórmula es separar la delincuencia organizada de la política, que la política vuelva a ser política y que los criminales ocupen su posición bajo acusación en el marco de lo que es el ejercicio del Estado de Derecho. Gracias.